Ok, este es el video número 652 del curso de proyectos de software. Aquí lo que hicimos en el video anterior, intento de obtener el valor para el arreglo de preguntas. Está pasando, ocurre lo siguiente. ¿En dónde está la ventana sobre la que estamos trabajando? Esta no es. Em, A ver, la localizo. Tampoco es aquí. Eh, bueno, aquí está. Escribo A, aquí B. Ok, lista preguntas. Observemos que en lista preguntas ese arreglo tiene dos elementos. La pregunta en la posición 0, aquí target, no hay nada. Si escribo algo, agreguemos, aquí sí cambia el estado del contenido de cada input. El valor ahí escrito, agregar pregunta, sí se agrega como tal, pero el contenido sigue siendo una cadena vacía. Por eso, cuando damos clic en preguntar aparece este diálogo. Todos los campos deben contener una pregunta. Listo. Vayamos al código. A ver, por aquí está el editor Visual Studio Code. Aquí está. Vayamos aquí en app.view questions. Cuando damos clic en Submit Question, a ver, aparece el arreglo pero con una única pregunta. No aparecen todas. A ver, preguntar. Solamente hay una. Ya. A ver, ¿qué puede estar pasando? Nosotros tenemos un componente que es el de pregunta input. Cuando damos clic, a ver, antes este pregunta input básicamente tiene el control para ingresar la pregunta como tal y el de eliminar. Aquí hace un emit, remove. Se supone que en lista preguntas está el método remove question, que es el que se asocia ahí como tal a- al componente pregunta input. De esta forma estamos relacionando eh, al evento remove que emite el componente pregunta input desde este botón. Cuando damos clic en este botón se emite este evento. Se emite ese evento y se elimina la pregunta desde el mismo arreglo, desde ese arreglo question. Cuando se da clic en agregar pregunta, se agrega una nueva pregunta a ese arreglo. Entonces, a ver, voy a cerrar esto. Esto lo podemos cerrar. Concentrémonos básicamente en estos dos componentes. Pregunta input, preguntas. Cuando escribimos algo en este componente, en pregunta input, eh, cuando se escribe algo, se valida la entrada. Se valida la entrada, se muestra este valor en pantalla y se emite update.value. Ok, update.value. Así como se emite remove, se emite esta otra acción. A ver. Lista preguntas.
Aquí está como tal el modelo bimodel questions value. Ok, este es el value, la propiedad. Questions. Ok, a ver, otra vez reviso. El componente pregunta input tiene una propiedad que es value. Ok, questions value. Este es el de agregar pregunta, que básicamente agrega una nueva pregunta, pero con una cadena vacía. Básicamente este es un arreglo de cadenas de caracteres. Es, es lo que contiene. Entonces, a ver, en app.view, en lista preguntas, submit question, este es el de subir las preguntas. A ver, se supone que de pregunta input, cada vez que escribimos algo en este campo, eh, se emite ese evento con el nombre del evento, update value, update 2.value y el valor de la pregunta. Es básicamente el valor que tiene el input. Ok. Y sabemos que como tal, este componente pregunta input tiene una propiedad que es value. Ok. Question. A ver. Trabaja con el index. Estamos iterando un conjunto de preguntas y cada elemento pregunta input en la posición index de ese arreglo se le está asignando el valor a este elemento. Pregunta input. Ok. Questions this.value. Ok. app.view. Cuando utilizamos acá el componente lista preguntas, este sería como tal el valor. Porque, a ver, ¿qué pasa si coloco aquí un arreglo vacío? ¿Se puede en bmodel? Porque question, a ver, es un arreglo. Y acá, si le decimos new array, esa es una expresión de JavaScript. Ah, ok. Es una expresión miembro de JavaScript. Debe ser válida. Una expresión miembro JavaScript válida. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos esto por un momento? Porque, ok. A ver, a ver, a ver. Hmm. Dejemos este valor. Desde pregunta input se emite este evento. Voy a quitar esta parte. Aquí se supone que actualiza el valor. Voy a realizarle esta pregunta a ChatGPT.
Em, Agreguemos a Copilot, perdón. Lista preguntas, esos dos componentes, pregunta input y lista preguntas. Como el componente lista preguntas se actualiza cuando cambia el valor del input definido en pregunta input. El componente lista pregunta se actualiza cuando cambia el valor del input definido en pregunta input mediante el uso de la directiva vModel y la emisión de eventos personalizados. Pregunta input emite un evento update value cuando el valor del input cambia. En pregunta input se llama el método validate input, que emite un evento update value con el nuevo valor del input. Este evento es capturado por el componente padre lista preguntas debido a la vinculación con vModel. Lista preguntas escucha el evento update value. La directiva vModel en lista preguntas está vinculada a questions index, lo que significa que cualquier cambio en el valor input en pregunta input actualizará automáticamente el array questions en lista preguntas. Es lo que no está sucediendo. Lista preguntas. Lista preguntas tiene un watcher en questions que detecta cambios profundos, deep true. Cuando questions cambia, el watcher emite un evento update value con el nuevo valor de question. Ok, entonces la directiva vModel en lista preguntas, concentrémonos en pregunta input. En pregunta input, que es este. Ok, entonces, cuando el usuario escribe algo en ese campo, se activa esta función. Que esa función emite este evento. Dice que el evento va a tener el valor del input, por eso aquí dice this question text, que es el contenido del input. Es básicamente con esta expresión se está emitiendo el valor que tiene el campo de texto. Es lo que tiene aquí. Lo que tiene en este atributo vModel, question text. Perfecto. Listas preguntas, escucha el evento update value. Metámonos aquí. Questions. A ver, la directiva vModel en lista preguntas, o sea, se refiere a esta. Está vinculado a question index. Exactamente. Lo que significa que cualquier cambio en el valor del input en pregunta input actualizará automáticamente el arreglo questions en lista preguntas. Handler, new val. A ver. Cuando vamos aquí ABC, ABC, no está llegando el valor. A ver, watch question, new val. Esto no nos está lista preguntas. Voy a colocar aquí handler. Handler. ¿Qué será?
eh, new val. No actualiza. Cuando le damos clic en agregar pregunta, si aparece. A ver. Si se activa solamente cuando le damos clic en agregar pregunta. Este handler. What questions? Estos son los métodos de agregar pregunta, remover pregunta. Ese sí, ese funciona correctamente. Pero la asociación de los datos, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que tenga en cuenta pregunta input y le voy a pedir lo siguiente. Me interesa que ocurra lo siguiente. Cada vez que se agrega una pregunta, necesito que se monitoree el valor que el usuario digita en el input de pregunta input. Pregunta input. Ese valor será parte del arreglo de preguntas que tiene lista preguntas. Actualmente el valor que actualmente el valor que el usuario digita no llega al componente lista preguntas. Este componente sí contiene el listado de preguntas agregadas, pero siempre son una cadena vacía. Ahí envío el prompt. Para asegurarte de que el valor que el usuario digita en el input, pregunta input, se propague correctamente el componente lista preguntas, necesitas asegurarte de que el vModel esté configurado correctamente y que los eventos update value se manejen adecuadamente. Ok, este viene a ser el componente pregunta input. Aquí agrego un watch. A ver, copio esto al portapapeles, lo reemplazo. Cambia alguna interfaz. A ver. Sigue vacío. A ver, ¿qué más? Eso por un lado. Y este señor, asegúrate de que el vModel esté correctamente vinculado y que el watcher esté configurado para actualizar el valor de question. A ver, copiamos al portapapeles, nos vamos a lista preguntas. Sigue vacío y question sigue teniendo un único elemento. Vaya. Voy a dejar hasta este punto, antes un commit que diga intento de vincular o pasar datos entre componentes.